La historia de Jinmen inicia en Mundo Safari Fuji, un zoológico donde se nos presentan los animales que parece viven felices y las personas pueden convivir con ellos. Luego nos presentan al protagonista cuyo nombre es Masato, quien tiene problemas con uno de los guardias encargados de cuidar el lugar destinado a los elefantes. Este no lo deja pasar para ver a Hanayo, su viejo amigo de la infancia. Todo cambia al llegar Nakata-san porque él sí era un cuidador que lo conocía desde pequeño e interviene para que lo dejen entrar a la jaula. Masato inmediatamente se lanza al elefante y este lo reconoce al instante, lo cual sorprende al guardia que un momento antes no lo dejaba pasar. Después Masato se pone al día con Nakata-san y recuerdan historias de su pasado mientras caminan por el zoológico y recuerda que ha estado lejos 7 años. En ese momento, aparece en pantalla el director del lugar, quien tiene un aspecto que a Masato le parece extraño, similar al de un cerdo. Nakata-san le pregunta qué lo trae por aquí, y él le menciona que se verá al siguiente día con una vieja amiga, por lo cual Nakata-san se ríe al ver que Masato ya ha crecido y ahora se interesa en las mujeres. Luego Nakata-san recibe una llamada y le dice a Masato que se verán después, aunque su rostro parecía con una expresión de preocupación. Masato sigue caminando mientras observa a los animales y siente algo extraño, como si tuvieran un problema que se expresa en la tristeza de sus ojos. También nota un poco extraños a los cuidadores del lugar, como si ocultaran algo. Al seguir caminando, llega hasta donde está Nakata-san y escucha que está siendo regañado por el director de zoológico. Masato habla con él, pero Nakata-san decide no contarle nada. Masato decide irse y comprende que no lo dejarán entrar a la jaula de Hanayo con su amiga. Al notar lo triste Hanayo, el elefante lo consuela tocándolo con su trompa, demostrando el cariño que le tienen a Nakata-san. Pasamos al día siguiente y vemos a Masato nervioso al reencontrarse con su amiga de la infancia, la cual ha crecido y ahora es una hermosa mujer. Rápidamente se ponen al día y se cuelan por el zoológico ya que llegaron antes de que éste abriera. Al mirar el lugar desolado, comienzan a preguntarse dónde están los guardias que cuidan el lugar y por qué los animales no están dentro de sus respectivos recintos hasta que finalmente ven a uno de los cuidadores a la distancia. Pero había algo extraño, el cuidador corría pidiendo auxilio mientras ellos no sabían el porqué. Al mirar con mayor atención, notan que está siendo atacado por los animales. Al no ver otra alternativa, Masato toma a su amiga de la mano y decide correr a la jaula de los elefantes para resguardar sus vidas. Pero algo más aterrador es visto por Hitomi. Los rostros de los animales son extraños. Mientras corren, Masato grita pidiendo ayuda y espera encontrar a Nakata-san, pero lo encuentran tirado en el suelo dentro de la jaula de los elefantes y al director junto a él pidiendo que abran la jaula de manera desesperada. Masato no logra comprender lo que está sucediendo, pero abren la jaula y en ese momento la trompa del elefante emerge de la oscuridad y se lleva al director. Masato e Hitomi miran con horror la escena y se pregunta qué es lo que pasa. Finalmente, Hanayo el elefante sale de la oscuridad por completo y Masato mira su rostro. Ya no era el de un elefante, sino el de una persona, y sostenía en su trompa la parte que quedó del cuerpo del director. Lo había partido en dos. El elefante lanza al director mientras Masato no termina de salir de su asombro, y nota que el rostro del elefante se parece al de Nakata-san. Hanayo se abalanza sobre ellos y deciden escapar, no sin antes sacar a Nakata-san del lugar. Masato corre para distraer al elefante, mientras Hitomi lucha por sacarlo del lugar. Muchos recuerdos invaden la mente de Masato desde la infancia, cuando jugaba con el pequeño elefante, y mientras corre está a punto de ser aplastado por él. Logra salvarse por muy poco, y nota que Hitomi ya sacó a Nakata-san, así que sale a duras penas de la jaula. En eso, el elefante choca con la jaula y sucede algo más aterrador. Hanayo intenta hablar y pronuncia ante los ojos incrédulos del protagonista su nombre, mientras Hanayo lo mira con mucho odio, como si fuera capaz de comprender ese sentimiento humano.
Masato e Hitomi corren por el zoológico y tratan de comprender lo que está sucediendo, pero deciden centrarse en escapar, ya que por el momento no podrán encontrar una respuesta. Escuchan una voz humana y piensan que podría ser la de un cuidador, así que se dirigen a ella. Notan que al otro lado hay una persona que también huye del lugar. Sin embargo, al llegar al final de los arbustos, es una jirafa que lleva la parte de un brazo en su boca. Hitomi mira a la jirafa con terror, mientras ésta se esfuerza en alcanzarlos. Desesperadamente se lanzan hacia la salida, y parecía que lo lograrían hasta que Masato voltea hacia atrás, dándose cuenta que ya no solo lo seguía la jirafa, sino todos los animales del zoológico. Masato e Hitomi hacen un último esfuerzo desesperado para salir del lugar, pero resulta que la salida estaba cerrada. Masato, incrédulo ante la difícil situación, se lanza pensando en cómo su preciado lugar de la infancia se convirtió en este infierno. En el último momento, logran ver la rampa que hacía el túnel de elefantes, el cual toman con velocidad y pasan sobre la salida del zoológico, lo que les permite escapar a duras penas. Tienen suerte de caer en unos arbustos y se reincorporan inmediatamente mientras voltean para atrás y notan a todos los animales del otro lado viéndolos con expresiones macabras e intentando comunicarse con ellos, lo cual le parece aterrador a nuestros protagonistas, quienes toman la decisión de marcharse. En eso, Nakata-san recobra la conciencia y Masato lo sacude bruscamente tratando de que le explique lo que está sucediendo, pero Hitomi le dice que necesita relajarse ya que hasta hace poco ha estado desmayado. Luego Nakata-san trata de recordar lo sucedido y menciona que estos días ha estado cansado y que ha tenido alucinaciones similares como lo que le sucedió en la jaula para elefantes. Miran un cachorro y Nakata se acerca para acariciarlo. Masato, temeroso por lo que vieron en el zoológico, lo quiere detener. Pero Nakata-san se acerca al animal y lo toca. Al ver Masato e Hitomi que su rostro no es humano, se alegran y comienzan a acariciarlo. Piensan en llamar a la policía para informar sobre lo sucedido, y en ese momento aparece uno de los animales del zoológico infectado por la extraña enfermedad y les dice que están haciendo mucho ruido, para lanzarse inmediatamente sobre ellos y tomar entre sus dientes al perrito que se habían encontrado hace un momento. En medio de la tragedia, huyen lamentando dejar al perro atrás, y en ese momento Nakata-san recuerda los sucesos extraños del zoológico que había visto con anterioridad, y hasta ese momento él había confundido con alucinaciones. Comienza a explicarle a Masato que desde que llegó el director nuevo, cosas extrañas comenzaron a suceder, como pruebas de sangre y vacunaciones que daban como resultado comportamientos extraños en los animales, hasta que un día logró ver a uno de ellos que había sido afectado, cambiando por completo la forma de su rostro a uno humano. Nakata-san se lamenta por lo que han sufrido los animales y le da rabia al recordar que el elefante Hanayo, a quien le tiene mucho aprecio, haya sido una víctima más de esto. Al notar que la cabra se ha ido del lugar, bajan a ver cómo está el perrito, pero ya no se puede hacer nada por él. Así que deciden buscar a la policía. En ese momento oyen un llanto de bebé, el cual proviene del perro que ha sido infectado y ahora posee rostro humano. Luego se nos presenta una joven que recién se levanta y va a comer el desayuno y nota que es la misma sopa de tomate que su madre ha hecho toda la semana. Al voltear para decírselo, se da cuenta que uno de los animales del zoológico ha llegado hasta su casa y ha quitado la cabeza a su madre. Pasamos a los protagonistas que intentan comunicarse con la policía por teléfono, pero es en vano, ya que la señal no se los permite. Masato aprovecha para preguntarle a Nakata sobre la herida en su brazo, y este le dice que las cosas en el zoológico han estado cambiando últimamente desde que llegó el director, comenzando con la renuncia de algunos trabajadores, los chequeos de salud donde le extraían su sangre y la degradación de su puesto después que cuestionara las cosas y tratos que tenían los nuevos empleados con los animales. Nakata-san le dice a Masato que el día de ayer fue degradado de cuidar a los elefantes a simplemente limpiar el zoológico.
Masato le pregunta a Nakata si los nuevos empleados y el director han sido asesinados por los animales, ahora que han mutado, a lo que Nakata-san responde que ellos han cosechado lo que han sembrado. Masato reflexiona que al final de cuentas todo lo que está sucediendo es debido al maltrato que los animales han sufrido todo este tiempo y ahora están obteniendo su venganza. Nakata-san justifica los actos de los animales ya que él ha sido testigo de las horribles cosas que sucedieron en el zoológico. Masato recuerda la promesa que le hizo a Hanayo el elefante cuando era solo un niño, hace 7 años, cuando tuvo que mudarse. Le dijo que le pediría a su padre que le permitiera verlo por lo menos una vez al año. Sin embargo, no fue así, ya que no se lo permitió. Al mismo tiempo, Nakata-san reconoce que las víctimas de todo lo que está sucediendo son los animales. Para intentar salvar a las personas, el grupo decide intentar llegar hasta la policía y así evitar que más personas sean lastimadas por los animales mutantes. Al llegar a la estación de policías, miran con preocupación cómo el lugar parece que ha tenido una batalla campal, y se preguntan si fueron los animales quienes hicieron eso. Logran visualizar la figura de una persona en lo alto del edificio, así que deciden entrar. Siendo un poco imprudente, Masato se lanza dentro del lugar, mientras Nakata-san se queda detrás con Hitomi. Pronto Masato se encuentra con un policía asustado diciéndole que había un venado con rostro humano que había ocasionado todo ese desastre. En eso el venado llega y con terror en sus rostros, por lo que pueda hacer lo observan, sin embargo, los ignora y comienza a comer unos papeles que había a un lado. En eso Masato analiza la situación y se pregunta si el ciervo solo sigue los instintos de su especie, a pesar de haber sido afectado, ya que ellos no poseen gran sentido de la territorialidad. En un ataque de nervios, el policía le dispara al animal, y aunque Masato intenta que se detenga, este lo hace ocasionando que el animal active el instinto de agresividad de la mutación, lanzándose en carrera hacia ellos. Hitomi y Nakata-san se preocupan al escuchar desde afuera el disparo. Al regresar a la estación policial, vemos en escena a Masato ser atravesado por las astas del ciervo. Masato, mientras retuerce su rostro de dolor, recuerda que el venado que lo ataca se llama Jun, ya que nació en junio, y siempre fue un venado tímido. Masato intenta hablar con él y calmarlo por haberlo asustado. Sin embargo, el policía patea al venado, lo que ocasiona que éste se enfurezca más. En eso el policía en un ataque de frenesí saca su arma y la descarga en el animal, lo que ocasiona la molestia de Masato, ya que él aún siente que debe proteger a los animales que tanto quiso. Con asombro y tristeza, Masato oye como el animal dice unas palabras: existencia, humana, mueran. Por lo cual, Masato piensa que la humanidad está acabada ya que los animales que han sido infectados con esa rara mutación tienen en claro que odian a los humanos. El policía, sorprendido porque el animal ha hablado, sale por la ventana y observa que más animales se dirigen al lugar, atraídos por los disparos que él había realizado. Masato y el policía bajan inmediatamente y se encuentran con Nakata-san y Hitomi para escapar. Masato lamenta no haber podido hacer nada para salvar a Jun y se molesta con el policía por no haber esperado antes de disparar. El policía se ofrece como señuelo para que los demás puedan escapar y les dice qué botones tienen que presionar dentro del vehículo para que éste arranque y se marchen del lugar, pero al hacerlo, las sirenas se activan, lo que ocasiona que los animales pongan su atención en ellos mientras el policía con una sonrisa burlona escapa del lugar en otro vehículo. El policía los había engañado para que ellos fueran el señuelo y de esa manera escapar, mientras los condena a morir. De manera desesperada, el grupo intenta encontrar una solución mientras evitan que los animales entren al auto. Un ciervo se monta al vehículo y quiere romper el vidrio de adelante. En eso suena un disparo que hace que el animal caiga a un lado. Todos salen del auto para escapar, gracias a la ayuda de un señor que tiene una escopeta y un camión, desde el cual huyen a toda velocidad. El señor se llama Yamamura,
y él les cuenta que el hospital tampoco es seguro, así que van en busca de un refugio asignado dentro de una escuela, ya que allí habrá doctores para ayudarles con las heridas. El señor va con su nieto y les cuenta que se encontró momentos antes con unos monos que eran muy peligrosos. Al avanzar por el camino se encuentran con un accidente, y es que unos canguros tienen sujeto a un hombre por el cuello. Masato le dice a Yamamura que acelere y no se detenga, porque los canguros probablemente puedan dar grandes saltos y alcanzarlos. En eso, uno de ellos salta con tanta fuerza que trae al hombre sujeto por el cuello mientras muestra una expresión macabra. Resulta que era el policía que momentos antes los había traicionado. Pero los canguros no lo siguen, solo le lanzaron al hombre, y en tono de burla les dicen que se lo lleven. Al llegar al supuesto refugio, todos notan que el señor en realidad lleva el cuerpo de su sobrino ya sin vida, pero deciden actuar como si nada había sucedido, ya que en la mente del señor, él seguía con vida. El equipo continuó por otro camino y llegan al gimnasio y encuentran una escena macabra. Carne colgada por todos lados, de muchos cuerpos de personas. Se preguntan qué es lo que pasa y en ese momento un grupo de chimpancés aparece. Ellos habían hecho todo eso y comienzan a atacarlos. Masato cae al luchar contra ellos y siente dolor por su herida, y Tomi, preocupada por él, se desespera ante la situación. Por suerte, el señor Yamamura aparece con su escopeta completamente enloquecido y confunde a los chimpancés y a los demás. En medio del escándalo ocasionado por Yamamura, nuestros protagonistas aprovechan para escapar mientras él se queda luchando, aunque desafortunadamente muere a manos de los primates junto a su nieto en brazos. Al distanciarse del lugar, notan que los chimpancés no los seguirán. Ellos son los animales más peligrosos que han encontrado hasta el momento, ya que disfrutan asesinando personas y poseen una gran agilidad. Masato no puede creer que los animales del zoológico sean capaces de hacer tales aberraciones. Pero Hitomi le pregunta si aún los mira como animales, pues para ella se han transformado en unos monstruos. Cuidadosamente se escabullen buscando la enfermería de la escuela y encuentran una escena perturbadora. En uno de los salones hay varios animales reunidos leyendo un libro, lo que asusta más a nuestros protagonistas, porque eso significa que ellos están aprendiendo. Nakata-san hace una observación más aterradora, y es que ninguno de esos animales son de Mundo Safari Fuji, todos son animales domésticos, lo que significa que los animales del zoológico pueden infectar a los demás con mucha rapidez, como lo habían visto anteriormente con el pequeño perro. Repentinamente, los animales se lanzan hacia ellos y los atacan. Masato lucha con un gato que ya conoce, su nombre es Mametaro, y Masato le pregunta por qué los atacan, a lo que él responde: «Me dijeron que matara humanos». A lo lejos se oye un sonido, y todos los animales se apartan. Con horror y sorpresa, nuestros protagonistas miran cómo Hanayo el elefante se acerca a ellos con su rostro perturbador. Masato dice: «Esa es Hanayo». Mientras se aproxima, y Nakata-san observa sorprendido su rostro en ella, y le pregunta a Masato qué es eso. Ellos observan que todos los animales se detuvieron, así que Masato piensa que tal vez ha llegado a salvarlos. Pero al ver cómo se aproxima a gran velocidad, notan que va a embestirlos al último momento. Nakata-san los empuja para que salgan del camino de Hanayo. Se preguntan cómo logró salir de la jaula para elefantes. Pero todo pensamiento es olvidado rápidamente por los gritos de Hanayo, diciendo que no soporta el dolor que se desborda. Parece que tomar conciencia de su existencia ha llenado de dolor al elefante. Ella se pregunta: ¿es esto lo que significa estar vivo? Los protagonistas aprovechan ese instante de dolor para escapar, y en el momento en que ellos voltean hacia atrás, notan que por su altura Hanayo ha quedado atorada con el techo del edificio. Al ver eso, Masato se detiene e intenta comunicarse con Hanayo. Le pregunta por qué está haciendo todo esto, y ella le contesta que desde que su rostro se transformó, supo que los humanos eran terribles, pues al tomar conciencia, supo que los humanos habían envenenado a su abuelo,
y eso fue un acto terrible. Los humanos traicionan, así que Hanayo se dispone a matarlo, y mientras alza su trompa una sirena suena, lo que hace que todos los animales se paralicen. En eso, una voz se oye por los megáfonos y les dice a todos los animales que evacúen. Hanayo junto a los demás animales se dan la vuelta y se marchan. Por último, Hanayo le dice a Masato que la próxima vez lo matará. Masato se pregunta qué fue eso que pasó, pero por la gravedad de sus heridas deciden irse hacia la enfermería. Al levantarse a camina, notan que la herida de Masato no es tan profunda y ha dejado de sangrar, lo cual les parece extraño, pero consideran que es una buena noticia. Traen a su mente todo lo extraño que habían experimentado este día y los animales con los que se han cruzado, pues unos hablan, otros aprenden. Intentan responder si alguna vez vieron esto antes, pero es en vano. Todo apunta que los chequeos que realizaban eran parte de un extraño experimento que terminó convirtiendo a los animales en eso. Hitomi está preocupada por su familia, quienes viven en el siguiente pueblo, y se pregunta si los animales pudieron llegar hasta allá. Masato le promete que la llevará con su familia sin importar lo que cueste y que la protegerá. El grupo decide continuar y en ese momento todo se estremece. Con preocupación, Hitomi trata de comunicarse con su familia, pero la señal está fallando. Pronto la madre le contesta, y ella le pregunta si no ha sido atacada, a lo que ella le responde que no, pero que busque en internet sobre lo que está sucediendo, pues un cerdo ha resultado ser tendencia en las redes sociales. El director con cuerpo de cerdo se presenta y dice que lo que están viendo no es falso. Es verdad que un cerdo se está comunicando con ellos y anuncia que los chequeos de salud amigable lo transformaron en lo que ahora es. Antes él era un cerdo que vivía en paz. Ahora que ha sufrido esa transformación junto a los demás animales, se reunían por la noche para hablar sobre el miedo que sentían por los humanos que tanto daño les hacen a los animales, y llegaron todos a una conclusión. Todos los animales estarían mejor sin los humanos. Por lo tanto, decidieron separarse de ellos y declarar el monte Fuji como el reino animal, cuyo nombre es Jinmen. Muchas gracias por acompañarme hasta el final del video. No se te olvide suscribirte si la historia te ha gustado, ya que estaré subiendo las demás partes lo más pronto posible. Activa la campana para recibir el aviso de nuevos videos y nos vemos hasta la próxima. ¿A cuáles animales de Jinmen crees que sería más difícil sobrevivir? Déjalo en la caja de comentarios. Adiós.